Bueno, para todos entonces, para los nuevos y para los que ya vinieron la vez anterior, bienvenidos. Este sería el segundo encuentro de este proyecto que tiene que ver con tratar el tema de los residuos sólidos que generamos en nuestros domicilios o en las instituciones, ¿sí? En esta oportunidad, bueno, también están Brenda y Luciana, que bueno, son ingenieras o futura ingeniera, ingeniera ambiental, y en esta oportunidad van a hablar sobre el tema compostaje, ¿sí? Así que, bueno, las vamos a escuchar y después, al final de su exposición, si quieren plantear preguntas, vamos a dejar un ratito para poder conversar con las chicas. Bueno, muchas gracias y bienvenidas. Gracias, Ceci. Bueno, buenas tardes. A nosotros nos gusta más como que vayamos conversando, ¿sí? Así que si igual hay una duda en el medio, interrumpan, porque si no es medio, por ahí se torna medio monótono que nosotros hablemos y ustedes nos miran. Si quieren interrumpir, no hay problema. También hay lugares al frente, si alguien quiere venir, porque están todos como muy atrás. Bueno, yo soy Luciana, como dijo Ceci, soy ingeniera ambiental y junto con Brenda nos apasiona, nos gusta compartir algunas experiencias y poder contagiar algunas prácticas que son buenas para nosotros, o sea, en lo individual, y también son buenas en lo colectivo, a nivel comunidad, a nivel ciudad, ¿sí? En el nivel comunitario que podamos plantear. Bren, ¿querés presentarte y arrancar? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Brenda. Bueno, como les contaba Lucy, hoy vamos a abordar esta temática un poco desde los residuos sólidos urbanos y cómo aportar desde lo personal o desde lo colectivo mediante el compostaje. Por eso la presentación de hoy está un poco orientada a compostar en instituciones, porque un poco la idea es que puedan llevar adelante la práctica acá, pero también que sea una información que les sirva para su cotidiano y que se lleven información para poder hacerlo en sus casas. Si les interesa, la verdad que estaría bueno que cuantos más seamos los que compostamos, mucho mejor. Así que bueno, tenemos alguna info acerca de cuáles las características de los residuos, qué residuos se pueden compostar y cuál no, algunos tipos de composteras, como una info básica para que puedan arrancar el compost acá o en sus casas. Así que bueno, obviamente cualquier duda que vayan teniendo nos preguntan. No sé si alguien ya tiene experiencia compostando, si alguien ha intentado alguna vez. Bueno, ahí va. Bueno, genial. Sí, la idea también es que somos como conscientes de que estamos en un lugar que, bueno, forma formadores, ¿sí? Forma educadores, educadoras. Entonces también está bueno estas herramientas que les sirvan para multiplicar, ¿no? Estos mensajes, estas actitudes, estas herramientas, para que, bueno, los lugares donde puedan ejercer su profesión también lleven estos mensajes que son transversales a las áreas de estudio, ¿sí? Que no... generalmente estamos acostumbrados como que esto es de naturales, ¿no? Es esa cuestión de que el ambiente es de una disciplina, es algo disciplinar y en realidad es algo humano que nos atraviesa y no importa si damos literatura o si damos matemática, tenemos que vivir en este mundo, entonces siempre hay un contenido que podemos aplicar o herramientas que podemos llevar a la parte de ambiente y que está bueno que sean transversales. Entonces también por ahí lo pensamos de esa manera, digamos, no centrándonos solo en el hábito de la persona, sino, bueno, en todo esto otro. Bueno, eso. Y no nos gustan mucho los micrófonos, pero nos piden que hablemos con esto porque en realidad nos escucharían tranquilamente sin el micrófono, pero estamos moderando el volumen, así, así pueden disfrutar la charla. Así no se aturden. Bueno, arrancando un poco con los primeros datos para entender desde dónde surge un poco esta necesidad o esta necesidad de hacer algo con los residuos sólidos. Este dato, que más o menos en líneas generales, la mitad de los residuos que generamos en casa, son orgánicos compostables.
Los que habrán estado en la charla anterior, ¿se acuerdan también que hablamos de las cantidades de plásticos que generábamos, que era bastante contundente el número? Y bueno, en este caso también lo es, porque si la mitad de los residuos que generamos son compostables, significa que si todos compostáramos, generaríamos la mitad de los residuos sólidos urbanos. ¿Cuáles son los residuos sólidos urbanos orgánicos compostables? En primer lugar, los residuos de origen vegetal, todos aquellos que producimos cuando preparamos nuestros alimentos, cáscaras de frutas, de verduras, los que primero se nos viene a la mente cuando pensamos en un residuo orgánico, me imagino. También otros como cáscara de huevo, que ese no es de origen vegetal, pero también es compostable. Y por último, otro grupo son los residuos y los restos de poda y jardinería que se producen en los patios de casa o incluso de la poda de los árboles que están en las veredas, que por ahí se encarga el municipio de podarlos y acopiarlos y disponerlos finalmente. Pero bueno, más o menos la mitad son orgánicos compostables y se componen de estos 3 grandes grupos en líneas generales. Seguimos con el concepto principal del día, que es ¿qué es el compost? Bueno, es el resultado de la descomposición de estos residuos orgánicos que veíamos en la diapo anterior debido a la acción de microorganismos en presencia de oxígeno, que es un factor muy importante, ya lo vamos a ir viendo, y humedad. Pero bueno, ahí fuimos resaltando algunas palabras que son las claves que nos van a ayudar a después entender cómo más o menos funciona este proceso de descomposición y que también son los principales factores que tenemos que ir observando para que nuestro compost funcione, básicamente. Sí, acá una cuestión muy importante que es que a la naturaleza, o sea, a las bacterias, a los insectos, no le importa que yo quiero hacer compostaje, ¿sí? Ellos ven materia orgánica y se va a descomponer. Lo importante acá es que nosotros estamos en el medio, o sea, queremos que esa compostera no tenga olor, no tenga insectos, no atraiga roedores. O sea, todos nosotros ponemos sobre ese ambiente, mini ambiente que estamos generando, un montón de condiciones para seguirlo sosteniendo, ¿sí? Entonces, porque por ahí la gente dice, se me arruinó, no sirve más, y en realidad la naturaleza no tiene ese concepto de que algo no sirva o, digamos, no, o sea, no tiene más oxígeno, bueno, va a pasar a ser una descomposición anaeróbica y se va a seguir descomponiendo de otra manera, pero a mí me va a molestar el olor que tiene, va a traer otros insectos que no son los que yo quiero tener en el patio. Entonces, bueno, entender que nosotros estamos como condicionando un proceso para que sea el que menos me molesta a mí, ¿sí? Entonces, para que sea el que menos me molesta a mí y para el que yo pueda obtener un compost que es el producto final utilizable en la huerta, en el jardín, como abono, y no sea digamos, un sustrato putrefacto, ¿sí? Que también es un recurso de la naturaleza, ¿sí? Que no esté putrefacto, sino que esté compostado. Bueno, eso depende de mi intervención. Pero no quiere decir que lo otro no está degradado, solo que a mí me va a disgustar tenerlo en mi casa, ¿sí? Entonces también tener en cuenta esas cosas, que nosotros queremos todo esto para que el proceso final sea agradable a nosotros. Sí, de hecho estaba pensando que ahí dice solo microorganismos, hongos y bacterias, pero también vamos a ir viendo que hay otros macroorganismos que también pueden formar parte de este tipo de descomposición. Otra de las preguntas que nos planteamos es ¿por qué hacer compost? Más allá de esta necesidad que hablábamos de, bueno, generamos toda esta cantidad de residuos que tienen este potencial de recupero de alguna forma. Hay varias razones que podemos traer para convencerles de que es una buena práctica y de que tiene una utilidad a nivel colectivo. Por ejemplo, que mejora la retención de humedad, aireación y resistencia a erosión del suelo, porque le aporta muchas características estructurales, muchos nutrientes que mejoran la calidad del suelo. El que seguramente más conocemos todos es que es un fertilizante, un abono orgánico natural que podemos usar en nuestra huerta. No sé si también hacen huerta, si alguno tiene huerta o tiene jardín. Una maceta, nos conformamos con cualquier cosa. ¿Eh? Ya... Sí. La vara está
La vara la vamos a ir bajando. Sí. Pero bueno, seguro que uno, me imagino que pensamos en compost y lo primero que se nos viene a la mente es que es un abono, que se ve como un abono, que se ve como tierra fértil, y lo es, de hecho. Otra buena razón de por qué compostar es que promueve esto de la economía circular, que es un concepto bastante común en estos tiempos, que un poco tiene que ver con esto de reintroducir lo que por ahí veíamos como desecho o como residuo, reintroducirlo en la cadena productiva o en este caso en la cadena de los alimentos, para que deje de ser un residuo y sea un producto con un valor agregado. Por otro lado, otra de las razones que nosotros siempre mencionamos es que disminuye las emisiones de metano, que este es un gas de efecto invernadero, que es bastante más dañino para la atmósfera que, por ejemplo, que el dióxido de carbono, es unas 20 veces más nocivo, y que el metano sí se produce cuando la descomposición de la materia orgánica se hace en ausencia de oxígeno. ¿Se acuerdan que antes vimos que este proceso necesitaba oxígeno para continuar? En el caso de la ausencia de oxígeno, el gas que se produce es metano, que también seguramente lo han escuchado nombrar, que las vacas y el metano y qué sé yo. Bueno, es un gas que se produce en ausencia de oxígeno en la descomposición de la materia orgánica y es un problema para la capa de ozono. Para la atmósfera. Para la atmósfera. Ajá. Acá quería hacer una breve cuestión, porque muchas personas piensan que si la ciudad tiene una buena gestión de los residuos igual se descomponen bien. ¿Sí? Como que si tenemos un relleno sanitario, está todo bien porque el residuo se va a degradar ahí adentro, en el relleno sanitario. ¿Saben que hay una diferencia entre un basural y un relleno sanitario? Y un volcadero. Perdón, las respuestas que interpreto son sí, no. Me repite la pregunta, porque si no, el mirarme fijamente como que no me ayuda a interpretarlo. Hay una diferencia, sí, no es lo mismo tener un basural a cielo abierto, que es un lugar donde la gente va y tira cosas, la prende fuego, entran los perros, ¿sí? Que tener un relleno sanitario, que es una obra de ingeniería diseñada para ser la mejor opción ingenieril que tenemos en este momento para tener los residuos, que tener un volcadero que, bueno, hoy tiro acá, mañana tiro allá, pasado mañana relleno esta cava y pasado al lado de la ruta porque me quedé sin lugar, ¿sí? No es lo mismo, y en el mejor de los casos podemos aspirar a tener un relleno sanitario. El relleno sanitario no es eterno, no es que uno pone residuos ahí, los residuos se descomponen y está listo en cero, vuelvo a tirar otro camión y queda en cero y vuelvo a tirar, ¿sí? Pasan 20 años entre que lleno un relleno sanitario y lo puedo medianamente estabilizar. En ese relleno sanitario no solamente no hay oxígeno porque el residuo se va tapando, ¿sí? Entonces no hay una descomposición aeróbica, o sea, no sucede esto que estamos hablando del compostaje, sino que además está todo el residuo mezclado. Al estar todo el residuo mezclado, lo orgánico con lo inorgánico, es decir, con metales, con pilas, con plásticos, con cartones, con papeles, se generan otras reacciones químicas que evitan que lo orgánico se descomponga y vuelva a ser abono y que los demás materiales puedan ser reutilizados, ¿sí? Como que se generan muchas reacciones químicas, no vamos a hacer toda la química del proceso, pero ahí no es un proceso mediado solo por microorganismos y bacterias y se genera un abono, sino que se genera un material que va a ser activo químicamente muchos más años y dañino para el ambiente, por más que esté en un ambiente controlado. Sí, ¿hay una pregunta? No, te iba a decir, el relleno sanitario, como hace Santa Fe Ciudad con las celdas, en el cual se coloca nylon de cierto micronaje para también extraer el lixiviado, que es otro de los compuestos contaminantes que produce ese sistema. Exacto, el lixiviado que genera nuestro compostaje. El lixiviado es lo que chorrea ¿sí? Cuando se descompone un residuo, la parte líquida, digamos que... Nosotros nuestro compost, cuando nosotros hagamos un compost y qué sé yo, llueve, tiene demasiada humedad, también va a lixiviar, pero ese lixiviado va a ser
de hecho muy rico y lo vamos a poder reutilizar como fertilizante líquido también. En el relleno sanitario, en cambio, si yo tengo una pila sulfatada al lado de la yerba, al lado del pañal, al lado, ¿sí? El líquido que sale de todo eso es justamente de todas estas reacciones que estamos mencionando y van a generar un lixiviado tóxico, ¿sí? Que si se infiltra puede provocar muchos daños, que es lo que sucede. Gracias. ¿Qué es lo que sucede cuando en un basural en el cual no hay ninguna condición de control, como en un relleno sanitario, llueve? ¿Sí? Todo se infiltra y todo pasa o a la capa superficial del suelo o a la napa o a lo que tengamos paulatinamente o aguas abajo si escurre superficialmente también. Todo eso como para que entendamos que no es lo mismo, digamos, porque hay personas que piensan que, bueno, es como tener un mínimo relleno sanitario en su casa. No, no es lo mismo. Y bueno, y podemos por ahí... Alguien que no tiene huerta y no tiene nada dice, ¿yo para qué quiero tener compo en mi casa? O sea, ¿yo para qué quiero abono en mi casa? Yo no tengo huerta, no necesito eso. Y entonces, por eso les damos como muchas razones, porque también lo pueden hacer simplemente para no generar, o sea, disminuir nuestra huella de carbono en casa. No hace falta tener una huerta para querer hacer compost, ¿sí? Siempre va a haber alguien en la cuadra que quiera un abono, o sea... De última, no sé, rellenen las macetas, embolsanlo y véndanlo, no sé. Pero no, digamos, por no tener la huerta no es un motivo por ahí para desanimarse de hacer esto. Sí, lo podemos poner en cualquier árbol que tengamos enfrente, cualquier lugarcito que encontremos. Había más razones, Hay perdón. más razones, Perdón. hay más, no termina ahí. Podemos seguir persuadiendo un rato más. Bueno, con esto de que si generamos una cierta cantidad de residuos, hay alguien que tiene que hacerse cargo, recolectarlos, gestionarlos de alguna manera. En la mayoría de los lugares, la gestión de los residuos las hacen las comunas o los municipios, o por ahí algún recolector particular que se encargue de algún tipo de residuo puntual. Pero bueno, al disminuir la cantidad de residuos que nosotros sacamos a la calle y que no desaparecen mágicamente, sino que hay todo un sistema atrás de eso que se encarga de recolectarlos. Cuanto menos residuos saquemos a la calle, menos viajes de esos camiones necesitamos para recolectarlos, que implica menos gasto público, menos viajes de los camiones en términos de combustibles, emisiones de gases, más gases de combustión, ruidos molestos, menos residuos en la calle, que venga un perro y rompa la bolsa y haga un desastre. Bueno, en consecuencia de eso, se disminuye la cantidad de residuos que van a disposición final, al relleno sanitario, al basural, al vertedero, lo que sea que tengamos. Y también un punto importante es que mejora la calidad de los reciclables, porque si nosotros mantenemos separados los orgánicos de los inorgánicos. Bueno, le pusimos reciclables, pero vale la aclaración. Mejora la calidad de los reciclables, ¿por qué? Porque si no se mezclan, bueno, no se me ensucian los cartones, los papeles y pueden conservar su calidad para que después sí sean separados, vendidos, gestionados por su parte los reciclables, mientras que los orgánicos los compostamos. Acá es importante mencionar que además de la calidad del material, mejoramos la calidad de vida de las personas que trabajan separando esos materiales, ¿no? Porque no es lo mismo separar un cartón de otros papeles, de plásticos, que separarlos de ¿sí? un pañal, una bolsa llena de yerba, chorreando, etc. No hace falta más ejemplo, creo que todos nos podemos imaginar. Bueno, y eso mismo hace que no haya vectores en estos sitios de acopio de los residuos, ¿sí? Porque no hay olores que los atraigan, entonces se puede acopiar mucho más tiempo los productos, se puede mejorar el precio porque pueden acopiarse y venderse por mayor cantidad, ¿sí? O sea, una serie de cuestiones que mejora el proceso del reciclaje, que ya vimos la vez pasada que no es milagroso, pero ayuda. Sí, también aumenta la vida útil del lugar de disposición final que tengamos. Si es un basural a cielo abierto, bueno, lo podremos usar por más tiempo, aunque no es la mejor opción. Bueno, si un poco en este caso particular la idea es compostar acá en la institución, hay algunos factores que por ahí hay que tener en cuenta previamente a decidirnos a implementar esta práctica. Como por ejemplo, ¿qué cantidad de residuos vamos a tener para saber si ponemos una compostera
gigante o con un balde estamos ok. ¿Qué tipo de residuos orgánicos tenemos? Si es solo yerba o si vamos a poder incluir algún otro tipo de residuo orgánico. Cuanto más variado, mejor para el microambiente que se genera en la compostera. También quién se va a encargar de manejar esa compostera, quién va a mezclarla, quién va a agregar los residuos, quién va a ir a chequear que no haya algún residuo que no corresponda que esté ahí, si hay algún personal designado de mantenimiento o de higiene que sea el designado, o si van a ser los y las estudiantes que se encarguen, los docentes. Bueno, no sé, ¿qué más se les puede ocurrir? ¿Dónde se va a colocar la compostera? ¿De qué material va a ser la compostera? ¿De dónde la vamos a sacar? ¿Qué elementos vamos a necesitar después para mezclar, para separar nuestros residuos, para almacenar los secos, los húmedos? Esto es importante para que después los proyectos no fracasen. Generalmente, si nosotros estamos todos reentusiasmados, ponemos la compostera, a las 2 semanas es un chiquero, no lo vamos a volver a empezar. Y además los detractores, que siempre hay más detractores que accionistas, lamentablemente, porque así estamos, nos van a decir, ¿vieron? ¿Vieron que era un chiquero? Entonces también después es muy difícil volver a entusiasmar otra vez otra camada. Por eso está bueno pensarlo antes, aunque nos demoremos un mes más, aunque nos demoremos unas semanas más, cuando arrancamos y funciona, ¿sí? Y no estamos, porque el arranque ese, y que como duele, ¿no? Cuando nos azotamos, entonces cuesta un montón más después volver a entusiasmarnos. Bueno, en el cuadro presentamos en una columna los sí compostables y los no compostables, porque también por ahí hay mucho mito de tal cosa no se puede compostar. Entonces, bueno, una listita en líneas generales de cuáles son los sí, que básicamente son todos los restos de frutas y verduras, como decíamos antes, los que producimos a la hora de preparar los alimentos. Yerba, saquitos de té, no sé qué se les va ocurriendo sin mirar, no hagan trampa. Ahí va. Servilletas usadas sí, porque no son, por más que son papel, no se pueden recuperar como seco, digamos, como papel. Si están usadas, sí los podemos compostar, siempre y cuando no sean servilletas con mucha tinta. Lo mismo aplica para el cartón, por ejemplo, los maples de huevo, vieron que algunos son de color rosa o, no sé, tienen tinta, otros son de color marroncito. Esos mejor que ese tipo de residuos que sí se pueden agregar, que no tengan tintas. O sea, estamos hablando de la que viene marrón o la de los cumpleañitos que tiene, ¿sí? O sea, que cuando nos limpiamos nos queda la tinta pegada. Bueno, toda esa tinta va a ir a la compostera. Tratemos de evitar, o sea, es como ahí empezamos a repensar antes de tener la servilleta sucia a ver qué hacemos, sino cuando elegimos, ¿no? Bueno, ¿cuál compramos? Todos los rollos, los rollos de cocina. Me sale marcas. De cocina, gracias, los de papel, ¿no? De los hoja por hoja. Usted dice, bueno, estos no tienen color. No, pero son blancas, o sea que tienen cloro, están blanqueados, ¿sí? Entonces también no serían las mejores. Las mejores serían las marroncitas. Dice, sí, pero el sueldo no me alcanza para comprar las marroncitas, entonces tenemos las blancas todos nosotros. La idea es usar la menor cantidad de servilletas posible y, bueno, si están engrasadas, al compost, ¿sí? Tampoco un balde de servilleta después de un cumpleaños de 30 personas, bueno, no es magia. El compost lleno de papel, no, ¿sí? Alguna servilleta. Bueno, algo de lo que hablábamos en la vez anterior y que por ahí también lo podemos pensar acá, es que esta práctica nos va a hacer un poco pensar en qué estamos consumiendo, qué elegimos, de qué se conforman nuestros alimentos, porque bueno, gran parte de lo que va al compost viene de nuestros alimentos. No estamos diciendo que hay que tirar alimentos al compost, porque no, pero sí lo que no comemos, por algún motivo, sí puede llegar ahí. Entonces nos ayuda un poco a pensar qué estamos comprando, qué estamos comiendo, qué estamos consumiendo. Bueno, también en la lista de los que sí, los fósforos usados, por ejemplo, esto también nos ayuda a pensar, bueno, ¿estoy usando fósforos o estoy usando un encendedor de plástico que lo termino de usar y lo tiro a la basura y no sirve para nada? ¿O uso un fósforo que lo puedo lo puedo poner en el compost y se va a ir degradando sin quedar por cientos de años en el vertedero?
Restos de poda también, que como lo charlábamos antes, que pueden ser pasto seco o verde, dependiendo en qué condiciones lo tengamos. Acerrín. Bueno, ahí también mencionamos cartón. Lo ideal sería que ese tipo de materiales que sí se pueden recuperar, los recuperemos como secos, en vez de colocarlos en el compost. Pero bueno, es una opción. Un cartón de una pizza, ¿sí? Que una sola mancha de grasa, lo podemos cortar y lo podemos poner en la compostera, en vez de ponerlo para reciclar, que va a ensuciar otro papel y va a arruinar el proceso de reciclaje de ese material, ¿sí? El acerrín, que sí se puede compostar, tener en cuenta que no sea el acerrín de una madera tratada, muy barnizada o con mucha pintura, porque entonces estoy incorporando otras cosas ahí, ¿sí? Sí, de una madera virgen, digamos. Entonces sí. Lo mismo, vieron que en algún momento se ponía viruta en la verdulería. Bueno, no la que viene verde, fluo o violeta, vieron que ahora vienen que esa es de plástico, bueno, esa no, pero la viruta de verdad también se puede compostar. De verdad, la otra como si fuera de mentirita, digo, que no es de viruta, que es de plástico. Cenizas también se pueden colocar, sí se pueden compostar, que no sea la ceniza que puse abajo del chorizo y chorreó toda la grasa, porque va a impermeabilizar todo, ¿sí? Pero bueno, me quedó un poco de ceniza, la puedo incorporar al compost, porque es de leña o de carbón, que antes fue leña, o sea que sí, también es de la naturaleza, es compostable. Todo es de la naturaleza, pero con menos procesos en el medio. Sí, por eso también está en la lista de los no alimentos procesados y o condimentados, porque muchas veces pueden tener aceite o alguna grasa que hace esto de como una capa impermeabilizante y los microorganismos no pueden comerse ese residuo. No sé si se les ocurre alguna cosa más o de lo que se produzca acá puntualmente en la institución para tratar de proyectar ese compost que va a suceder. Por acá. ahí algunos no que ponemos, que son, porque si no parece que nos contradecimos, ¿no? Porque claramente la carne, el excremento animal también se va a descomponer. O sea, ¿por qué lo ponen que no si esto es orgánico y se descompone? El tema es que nosotros vamos a... una cosa es si tuviéramos una chacra y tenemos nuestros animales y entonces abonamos nuestro patio, nuestra chacra con excrementos animales que nosotros conocemos, que nosotros cuidamos y que nosotros alimentamos y sabemos lo que tienen y sabemos lo que no tienen. Y tenemos mucho espacio, entonces generalmente el compostaje estaba destinado en un sector de ese lugar en el cual no estamos, digamos, en permanente contacto. Y otra cosa es nuestras viviendas actuales, que son mucho más reducidas, con patios mucho más reducidos, entonces en los cuales los vectores o digamos, el tiempo de descomposición y el tiempo que tenemos para ocupar otro espacio son mucho menores. Entonces, como que les sugerimos, ¿sí? No colocar eso en los compost en los hogares. Si estamos en el campo, estamos hablando de hectáreas, bueno, sí, pongan la carne, no se van ni a enterar, digamos, de qué está sucediendo en esa descomposición, pero no en los volúmenes que estamos manejando en un compost domiciliario o institucional en la ciudad. Bueno, esto sería dentro del sí que veníamos hablando, ¿sí? Podemos distinguir entre lo que va a ser más seco y lo que va a ser más húmedo. De todos los sí que dijimos, todos los residuos orgánicos que van a estar a disposición, digamos, para nuestro compost, tenemos como dos grandes fracciones. ¿Y esto a qué viene? Viene a que en la naturaleza, y en particular el suelo, pero en general todos los seres vivos, ya que los futuros profes de biología me corrigen cualquier cosita, tenemos una gran relación, o sea, de todos los elementos que tenemos en la tabla periódica, de nitrógeno y carbono, ¿sí? Suelen como ser los dos elementos que podemos tener generalmente en los sistemas vivos en mayor proporción. En particular, en nuestro sistema miniatura que queremos formar, que es el compostaje, la compostera, digamos, ese sistema que queremos formar, todo lo que son residuos orgánicos más con más estructura, más marrones, más que los vemos como crujientes, por así decirlo, están asociados a la presencia de carbono, ¿sí? Y ahí podemos ver ramas, cartón, todo lo que viene al acerrín, las hojas secas, todo lo que esa idea, ¿no? de estructura, los fósforos, todo eso va a aportar principalmente, obviamente con otras cosas más, pero principalmente carbono. Todo lo que asociamos a que tiene mucha humedad, que es verde y que como que se pudre más fácil, ¿sí? Que tenemos esa idea de que se descompone más rápido, que son las hojas de las verduras, todo lo que es más blandito, ¿sí? Como lo vemos más fofo.
Todo eso va a aportar principalmente nitrógeno. Está asociado más a los colores más vivos, ¿sí? Al verde, rojo. Y esas son las dos fracciones principales. Y nosotros tenemos que equilibrar esas dos fracciones para que el compost sea un buen abono al final del proceso. No quiere decir que si yo pongo puras hojas secas, no se van a descomponer. Se van a descomponer. Primero van a tardar muchísimo más. O sea, imagínenselo, hacemos una pila de hojas secas y podemos ver muchos meses que son hojas secas apiladas, ¿sí? Y si ponemos un balde lleno de hojas de lechuga feas, también se va a descomponer solas. Pero el proceso final no va a ser compostaje, va a ser hojas de lechuga descompuestas, ¿sí? Entonces, para que sea un buen abono, necesitamos una proporción equilibrada de ambas partes. Además, cada cual tiene su función en el compost, que es, como dice ahí, brindar, diferentes nutrientes. En los húmedos también principalmente es aportar la humedad que se necesita. Nosotros lo que vamos a tratar es no regar el compost, ¿sí? Vamos a tratar de no evitar incorporarle agua como agua líquida, sino que vamos a tratar de que toda la humedad que se aporte sea producto de los alimentos, de los residuos de la producción de alimentos que estamos incorporando. Y por el contrario, el carbono va a darle toda esta estructura, esta porosidad para que haya muchos espacios en los cuales haya aire y podamos generar un buen compost bien estructurado y que nunca tenga ese olor, ¿sí? ¿Cuándo empieza a haber olor? Cuando empieza a haber putrefacción. No descomposición, sino putrefacción. Y eso ocurre cuando los espacios que nosotros tenemos destinados para que haya aire están llenos de agua. O sea, cuando tenemos humedad de más. Así que bueno, ahí tenemos que equilibrar. Bueno, también dentro de, antes hablábamos un poco de cuál es la información que deberíamos saber antes de arrancar con nuestro compostaje. También vamos a necesitar elementos físicos para llevarlo a cabo, como por ejemplo los tachos para separar en origen. Acá en la institución, ¿hacen separación de los residuos? No, bueno, en caso de proyectar una compostera acá, o en nuestras casas también, o en cualquier otra institución, lo ideal sería, obviamente, separar los orgánicos compostables por un lado, los secos por el otro, o tener algún esquema de separación para destinar a la compostera. Después también vamos a necesitar la compostera propiamente dicha, que puede ser de tipo cerrada, como los baldes o como esas composteras que seguramente habrán visto porque están de moda, que son negras, rectangulares, que se apilan. Puede ser semicerrada, que son, en general las hacen como con pallets, tienen como espacios entre medio de las maderitas. Como cajones de la verdulería. También. Y por último, las abiertas, que se pueden hacer sobre el suelo, tipo pila, o hacer un pozo en la tierra y hacer ahí nuestra compostera, hacer del suelo nuestra compostera. Me imagino que por ahí acá lo ideal sería tener una compostera física, no en el suelo. Puede ser abierta, o puede ser cerrada o semicerrada, dependiendo de las condiciones también que encuentren de cómo se va a, por ejemplo, de la circulación de aire que tengan en el lugar, del sol que le dé a la compostera. Por ahí un poco el tipo de compostera que elijamos también se vincula con el lugar que elijamos para ponerla. Podemos también disponer de un contenedor de material seco, que por ejemplo son estas hojas secas, ramas y demás que veníamos hablando antes, que por ahí no se producen durante todo el año, entonces podemos tener un contenedor especial para eso, que lo podemos acopiar y es algo que si se descompone no es que hace olor, podemos tener hojas secas en un balde por un tiempo que no pasa nada. Y como esto necesita de aire, vamos a necesitar de algún elemento para voltear esos residuos y darles la estructura que necesitan para que no se apelmace. Entonces, un aireador que puede ser
ejemplo, El palo. primer ejemplo es genial, un palo. Un palo. Puede ser lo que tengamos a mano. Sí, también un poco para facilitar esta tarea y que no sea, tengo que comprar un aireador tipo sacacorte. Bueno, no es necesario. Obviamente que se puede utilizar, pero no es necesario comprar cosas, sino que con cosas que tenemos a mano, como un palo, un rastrillo, una pala, Una cuchara de madera que se partió un pedacito de la cocina. Bueno, ahí va. Algunos otros elementos que por ahí queremos traer al caso particular del compostaje en la institución es cartelería, como se ve ahí en las imágenes, para un poco comunicar de esta práctica, de este compromiso de la institución con el compostaje y con el manejo adecuado de los residuos. Obviamente que no es esencial para que el compost se haga, la verdad que los microorganismos no tienen ni idea que hay un cartelito que dice acá hay compost, pero está bueno para visibilizar la práctica y mostrar un poco este compromiso de la institución con los residuos y con el compostaje. Nosotros venimos a que ustedes de repente tengan la idea, implantarles la idea de que la institución tiene que compostar, como verán, ¿no? Nosotros venimos del proyecto de la institución. Pero bueno, es para que se motiven. Bueno, y después algunas cositas auxiliares, como pueden ser una regadera o algún regador por si hay que ajustar la humedad. Sobre todo en los lugares en que por ahí lo único húmedo es la yerba, así que no tenemos como una incorporación de humedad permanente, entonces bueno, poder ajustar la humedad. Alguna tijera de podar como para cortar algún material que sea muy grande. Y bueno, siempre guantes para manipular los residuos. Está bueno porque si son los de mi hogar, son solo mis residuos, tengo absoluto control, digamos, de lo que está sucediendo ahí. Pero por ahí en una institución está bueno como proveer algún mínimo de seguridad. ¿Hay una pregunta o no? Algún mínimo ahí de seguridad con la manipulación de un residuo. Bueno, les traemos ahora este método, el método Chanta, para tener en cuenta cuáles son los factores principales a tener en cuenta, que son un poco las cosas que ya veníamos charlando, pero bueno, con esta palabra que... Una regla mnemotécnica. Exactamente, que seguramente se van a acordar, es fácil de retener y cada letra significa uno de los factores a tener en cuenta, así que vamos por el Chanta. Para empezar, la C de carbono, ¿sí? Que es lo que dijimos, para acordarnos del material más seco, ¿sí? El carbono, el material estructurante que está asociado con esto del marrón, entonces madera, acerrín, fósforos, hojas secas, todo lo que tiene que ver con las cuestiones que le van a dar estructura y aireación. Alguna servilleta que tengamos por ahí, un maple de huevos, sí, que por ahí no los podemos devolver porque si están sucios no nos vuelven a usar. Del jardín, los restos de poda que estén, digamos, la poda va a estar seca porque es una rama, pero si cortamos el pasto y lo dejamos que se seque, pasa a ser seco. Si lo ponemos verde, es húmedo, ¿sí? Pero por ahí con dejarlo un día lo podemos juntar y ya pasa a ser material seco si es que no tenemos mucho de dónde sacar. Si no, a barrer las veredas en otoño y a copiarnos de hojas secas para la temporada. Bueno, esa era la C para empezar, Chanta. Después viene la H. Bueno, el H tiene que ver con la humedad, que es uno de los factores que habíamos resaltado en el concepto de qué es el compostaje. Así que bueno, es uno de los que tenemos que tener en cuenta. En caso de tener exceso de humedad puede significarnos un, comillas, problema. Entonces, al tener exceso de humedad, la idea es pensar qué está pasando en el compost. Si todos los espacios se llenan de agua, es entonces que en esos espacios no puede haber aire, entonces se va a pudrir, va a empezar a tener mal olor. La idea es que en ese caso agreguemos materiales secos y aumentemos un poco la frecuencia de volteo. En caso de tener escasez de humedad, los microorganismos no se van a poder desarrollar ahí porque necesitan de ese agua para su desarrollo. Entonces, en ese caso, se puede regar, pero la idea es que la humedad se la aportemos con los residuos húmedos. Entonces, si vemos que está muy seco, preferiblemente agregamos Nos tomamos húmedos. un mate al lado y le agregamos la yerba. Sí.
Por eso, regar solo si es necesario. La idea es que la humedad venga de los residuos. Además, por ahí si lo regamos con agua de la canilla, capaz que tiene cloro también, al final no le estamos aportando nada positivo a esos microorganismos. Es Sí, o mejor. se nos va la mano y después es re difícil secar, entonces, bueno, ahí con precaución. La A es del aire, ¿sí? Que vos decís, bueno, el aire está ahí, ¿cómo lo vamos a incorporar? Pero acuérdense esto de cuando decimos voltear, viene justamente del compostaje en el campo, digamos que es una pila y que hay que voltearlo con un rastrillo, ¿no? O con un tractor, depende de la cantidad de pila que tengamos. Esta cuestión del volteo, digamos, es para incorporar el aire, pero también lo que hace es que lo que está abajo, apelmazado, pasa a estar arriba y nos aseguramos de que la masa del compostaje tenga en su totalidad la misma cantidad de aire, ¿sí? Entonces también no es que si tengo un balde de esta profundidad y muevo acá arriba, no es rascarlo, ¿sí? Es voltearlo, o sea, llegar hasta el fondo y que eso pase a estar arriba, ¿sí? Entonces, por eso es esa palabra. O sea, tengo que asegurarme de removerlo permanentemente. Seguimos con la N del nitrógeno, que se acuerdan las dos fracciones que veíamos antes. Una era el carbono, la otra era el nitrógeno, que esta fracción es la que lo llamamos nitrógeno, pero en realidad que se lo aportamos con los residuos más húmedos, no solo aportan nitrógeno, sino que es lo que le confiere fertilidad a ese abono que tenemos. Es lo que le aporta la mayor cantidad de nutrientes y por eso el resultado que tenemos es como un abono orgánico. Entonces, es uno de los factores a tener en cuenta. En caso de tener un exceso de nitrógeno, vamos a sentir algún olor diferente. No es de alarmarse, pero bueno, tenemos como que prestarle atención a ver qué está sucediendo ahí. Pero si tenemos falta de nitrógeno, la actividad biológica va a disminuir y va a demorar más tiempo en producirse el compost. Tema de la temperatura, acá en provincia, ¿no? Santa Fe, no nos preocupa mucho que se nos hele el compost, pero sí tener en cuenta, según el recipiente en que estamos usando de compostera, se puede elevar muchísima temperatura. La actividad biológica de por sí eleva la temperatura, o sea que si nosotros nos acercamos, incluso en invierno, vamos a ver que el balde, el contenedor está tibio, ¿sí? Porque ahí hay miles de microorganismos trabajando y que en verano aumentan su actividad. No hace falta que se los explique a esto porque son profesores de biología. Entonces tener cuidado de que en verano no nos quede al rayo del sol con 45 grados adentro de un material de plástico, porque adentro de ese balde van a ser 100 grados y se van a morir todos los bichos y vamos a decir, ¿por qué no avanza este compo? Y claro, porque está muerto todo por ¿sí? Las altas temperaturas. Entonces tratar de tener en cuenta eso. Si es una compostera como un balde o algún objeto que podemos movilizar, bueno, elegirle un lugar en el verano donde el sol le dé por la mañana, así, ahí sí como si fuera una maceta. Acordarnos que es un ser vivo, ¿sí? Que no es un balde de tierra, sino que hay un montón de seres vivos ahí que no pueden escaparse a otro lugar y que, bueno, si se eleva mucho la temperatura pueden llegar a morir. Además que se seca, les quita el agua que también necesitan para su reproducción. Bueno, y la última A del chanta es la acidez, que, bueno, hay algunos alimentos que suelen ser más ácidos, como los cítricos, la cebolla, la yerba también. Los mismos que nos dan acidez a nosotros le dan acidez al compost. Y bueno, por supuesto que inhiben la actividad de los microorganismos, entonces por ahí no queremos decir, bueno, no agregar ninguno de estos residuos, sino que agregarlos, pero moderadamente, para que no se nos exceda de acidez. En realidad lo que va a hacer es demorar más el tiempo, alargar más el tiempo en que el compost esté listo. No se nos va a morir todo así de repente, pero sí el proceso va a ser un poco más largo. Claro, ejemplos son en lugares, oficinas, por ejemplo, en que solamente se toma mate y se come harina, entonces lo único que se agrega al compost es yerba. Bueno, ese compostaje va a ser yerba descompuesta, ¿sí? No sé si va a ser un compost de buena calidad, no importa, nos evita los otros problemas que dijimos y está bien hacerlo igual, ¿sí? Pero por eso, según el objetivo que tengamos, vamos a tener en cuenta más de estas cuestiones o menos. Y otro ejemplo clásico es, arranca la temporada de mandarina naranja, ¿sí? Y traemos las bolsadas, porque están de oferta, entonces nos ponemos a tomar jugo de naranja 2 semanas seguidas y de repente tenemos, ¿sí? 3 baldes de cáscara de naranja. Bueno,
administrarlas de a poco en el compost, cortarlas chiquitos, y no ponerle los 3 baldes de repente en un día al compost todo al mismo tiempo porque no va a poder procesarlo. También acá, particularmente con los cítricos, cuando vieron que por ahí algunos se nos pone peludo y blanquecino verdoso, bueno, son las cepas del penicillium, o sea, que es el descubrimiento de la humanidad para matar bichos, o sea, antibiótico, o sea, si lo ponemos ahí nos mata a todos los otros bichos, no es lo que queremos. Como que todo el compostaje es un aula, ¿sí? Es una maravilla en que podemos pensar en un montón de cosas desde nuestra alimentación. Si vemos que solamente hay yerba dentro del compost, bueno, che, cuánta fruta que comí esta semana, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas también nos hace repensar y está bueno incorporarlo como un acto reflexivo, ¿no? Tener que alimentar. Es como un Tamagotchi de la adultez, ¿no? Tenemos que no se nos tiene que morir, tenemos que tratar de que sobreviva a lo largo de las semanas. Bueno, y ya vamos a ir terminando con algunas recomendaciones que son por ahí dudas. No saben lo que es un Tamagotchi, me muero. Me está como ¡ay! Justo en el DNI. Me dio en el DNI. Era un videojuego pequeñito de los 90, que era un bicho que había que darle de comer y cuidar que no se muera. Claro, como un POU. Ay, no sé cuál es el POU. Ahí otra vez. Ahí yo. Bueno, sí, puede ser. Sí, claro, eso. Bueno, para Hay ir... que actualizar los comentarios. Vamos a poner un GIF de un Tamagotchi para la próxima. Algunas recomendaciones que vamos sumando a medida que escuchamos por ahí las consultas de las personas que reciben esta información son cuál tiene que ser el tamaño de los residuos. No hay un tamaño que les podamos decir tanto. Bueno, los residuos tienen que estar picados así con un cuchillo perfectamente. No hace falta, pero sí, cuanto más pequeños sean los residuos que agregamos, más rápido los microorganismos se los van a poder comer. Ejemplo, papa. Ya me cargan porque siempre doy el mismo ejemplo de la papa. Pero piensen, vieron que de vez en cuando aparece la papa ahí al final del cajón de las papas, que olvidamos, arrugada. Bueno, y decimos, bueno, ya fue, no la puedo ni pelar de lo blanda que está, se va al compost. Si nosotros ponemos esa papa, ¿sí? En todo su esplendor de papa dentro del compost, se va a degradar. Pero los microorganismos, ¿qué hacen? Igual que nosotros, comen de adentro, ¿sí? De afuera hacia adentro. Van a atacar ese alimento, ese sustrato que nos estamos dando para que se alimenten. Entonces, no es lo mismo que tengan que atacar esto, ¿sí? Desde afuera hacia adentro, el tiempo que van a tardar, que si yo pongo esto en 50 partes, y cada parte puede ser atacada en todas sus superficies, ¿sí? O sea, aumenta la superficie de contacto, básicamente, de ese alimento, ese sustrato alimenticio. Entonces, no es que pónganse con un calibre, pero si ya que están picando la verdura, le meten 3 cuchillazos a lo que van a tirar el compost y está más chico y lo tiran así, ¿sí? Hemos dado cursos en vecinales para personas mayores que nos decían, no, yo como tengo mucho tiempo licúo todo antes de tirarlo al compost. Digamos, señora, le voy a dar un par de actividades extra también mías para que usted... Bueno, por eso, depende mucho de las posibilidades reales de cada persona. O sea, no es nadie, o sea, no se va a morir el compost que le pongamos una papa, pero bueno, van a pasar un tiempo y la papa va a seguir ahí, ¿sí? Entonces, según también esa la ansiedad, manejemos la ansiedad, si no, nosotros. Bueno, hablando de ansiedad, la segunda pregunta que nos suelen hacer mucho es ¿cuánto tiempo lleva a hacer compost? Y es algo que depende mucho de qué le estemos poniendo y de la época del año en la que estemos. En verano es un poco más rápido, en invierno suele tardar un poco más. No en este invierno. No en este invierno, ya no hay invierno. Pero bueno, puede ser de un mes, más o menos, si hace calor, a 3-4 meses en caso del invierno. También estamos hablando del volumen de compostera que tengamos, ¿no? Sí. No es lo mismo un baldecito que si hacemos una compostera de 10 metros cúbicos. Sí, tampoco es que hay un tiempo, bueno, hoy mágicamente listo, ya está. No, es un proceso. Si no lo volteamos, o sea, si lo volteamos regularmente es más rápido, si nos olvidamos y lo dejamos ahí, bueno, en algún momento se va a hacer, pero va a ser más lento. Y este tiempo es una vez que llenamos la compostera y la dejamos que madure.
porque mientras nosotros vamos agregando residuos nuevos, eso como que arranca el ciclo para los microorganismos de nuevo, porque hay un residuo nuevo. Entonces, una vez que dejamos la compostera para que se estabilice, a partir de ahí cuenta este tiempo, ¿no? Desde que arrancamos a poner los residuos. Bueno, y ahí una pregunta que nos hacen mucho también es, como bueno, ¿en qué momento la dejo descansar, sí? Si nosotros tenemos un balde de 20 litros, vas a ver, vamos a ir viendo que vamos llenando y va bajando, ¿sí? Porque el residuo se va descomponiendo, al ir perdiendo humedad, pierde rigidez, se va como acomodando mejor y va bajando, va bajando. La idea es que nunca tratemos de que entre más, ¿sí? Como a pelmazar. Siempre al revés, siempre tratando de que eso esté como lo más estructurado, lo más aireado posible. Nunca tratar de que rinda mal el balde y lo aplasto, ¿sí? Entonces, igual va a entrar más de lo que va a ir bajando. Bueno, en algún momento tenemos que decir, bueno, hasta acá llegó la capacidad de este balde. Si es nuestro único balde para compostar, eso que tenemos ahí adentro lo tenemos que o poner en una maceta vieja, en un cantero, en algún lugar para que siga su maduración, ¿sí? Si no, lo ideal es tener por lo menos 2 baldes, cosa de que mientras en uno madura, pongo los residuos en otro, ¿sí? Ese balde, por supuesto, agujereado, ¿no? Para que pueda... no el balde de la ropa, otro, diferente. Entonces, la tengo que dejar, o sea, no incorporarles materiales nuevos, pero sí seguir volteando, ¿sí? O sea, el tema de relojear, el tema de la humedad, el tema del aire, seguir, aunque no le esté incorporando residuos nuevos. Siempre, siempre estar aireándolo. Porque si no, el fondo se va a pelmazar, porque el mismo peso de todos los residuos hace que en el fondo quede todo pegado. Y todos los ejemplos nos han pasado, ¿sí? Porque hace mucho que compostamos, entonces en el fondo queda toda una cosa pegoteada y arriba todo bárbaro. Y yo lo destapo y lo miro así, está genial. Abajo, ¿sí? O sea, cuando empezamos a sacar, abajo hay una pudrición y arriba está todo bien. Pero por eso siempre que lo de abajo llegue arriba. Y desde ahí son esos tiempos que dijo Brenda. Sí. Bueno, tema ubicación, ya lo estuvimos hablando con el tema de la temperatura. Hay que por ahí protegerlo de la lluvia también, en caso de que esté, que no tenga un techo, que no esté bajo techo. Protegerlo de la lluvia, al sol directo, eso ya lo fuimos charlando. No sé si está por acá, pero bueno, el tiempo de volteo, no sé si 3 veces por mencionaba. semana pasó hoy una diapo que decía... lo decía por ahí, bueno. Sí. O sea, cada vez que estén aburridos, ustedes van y lo revuelven, no importa. Nunca es de más, ¿sí? Pero por lo menos 2 veces por semana, 3 veces por semana. Bueno. Cuando sientan ganas de... Yo, por ejemplo, cuando siento ganas de comer algo dulce, voy y lo revuelvo. Entonces lo revuelvo todo el tiempo. Cada quien puede encontrar una manera. Súper aireado. Cuando tengo ganas de pegarle a alguien, voy y revuelvo el compost. Controlen sus ansiedades de la manera que mejor puedan. Podríamos dar esto con un seminario de salud mental y compost. Entonces ahí... Sí, me gusta. Para la próxima. Ay, perdón. ¿Cómo? Si está controlada la humedad, es decir, si no lo regás, no lo pones abajo de la canaleta y le cae agua adentro, ¿sí? O no lo agarró la lluvia, no debería chorrear, ¿sí? No tienen que ver que el compost chorree. Nosotros, cualquier recipiente que tenemos, o sea, si es un cajón, tiene lonjas abiertas, por así decirlo. Si es un balde, le hacemos agujeros. De esos agujeros va a caer líquido. Vamos a ver que están como más húmedos alrededor, ¿sí? O la hendidura, lo que tenga abierto. Siempre va a haber algo de humedad alrededor de esos orificios. No tiene que estar goteando, ¿sí? Si hay algo que hicimos mal, no sé, se nos cayó mucha agua adentro, no sé. Nos falta mucho elemento sólido, hay que de carbono, ¿sí? Mucho seco, y hay que remover. Generalmente, para que eso no acontezca, lo que podemos hacer es colocar un balde dentro del otro, ¿sí? El que esté agujereado adentro de uno que no esté agujereado, irlos rotando. Nosotros sugerimos poner un ladrillo o algo abajo como para que no se peguen, ¿sí? Porque si no también después es muy difícil, cuando está muy lleno es muy difícil levantarlo. Entonces poner entre los dos algo para también colectar, o sea, las gotas que caigan, el líquido que caiga, que debe ser mínimo, ¿sí? Te tiene que dar más como un pegote, te diría, que como un líquido, ¿sí? Porque tiene que ser apenas. Pero sí está bueno que tenga espacio abajo, porque si nosotros ponemos la compostera sobre algo, también por ahí abajo va a entrar el aire, ¿sí? No se va a hacer... no te vas a encontrar la sorpresa después de levantarlo y que haya una gelatina ahí de lo poco que fue drenando, digamos, entre la compostera y el suelo. Pero no debería chorrear,
¿sí? No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Bien. Bueno, otra por ahí de las preguntas frecuentes es acerca de los insectos, mosquitas, cualquier bicho que se pueda ir presentar. a vivir en la compostera. Y lo que nosotras siempre decimos es que no hay ningún bicho que sea malo para nuestro compost. En realidad a nosotros son los que nos molestan los bichos, entonces no queremos que haya mosca, no queremos que haya nada. En caso de que observemos la presencia de algún insecto, no fumigar o tirar insecticida, porque no solamente vamos a matar esos bichos que a nosotros nos molestan, sino que también vamos a estar matando todos los microorganismos que están viviendo en el compost y que no los vemos. Entonces, y después les vamos a poner a las plantas el insecticida, ¿sí? Esto es un ejemplo real, ha pasado. Le vuelcan el ray adentro y... perdón, pip, cierto que estamos grabando. El insecticida en aerosol, no, digamos, primero paciencia, como dijo Brenda, podemos poner una capa de residuo seco arriba, tipo pasto seco, hojas secas, la última capa, digamos, que sea bien seca, cosa de que no le llame la atención la humedad. También tratar de ser un poco empáticos, no hay muchos lugares para que los insectos se refugien, convengamos de nada, entonces en una época de extrema sequía nosotros estamos poniendo ahí un lugar en que hay alimento, hay humedad, entonces los insectos se van a ver recontentos y van a decir, mirá qué buena esta chica, después el ray. Entonces, bueno, eso, como tener un poco de paciencia también, ¿no? Con los procesos y entender. Muchas veces aparecen unas larvas grandes y la gente enloquece y las mata y después compra lombrices. Y la realidad es que esas larvas, que se llaman mosca soldado, que es una mosca que vive después de 3 días y medio tonta, como que medio que camina, una mosca larguita, googleenlo, come 10 veces más que las lombrices. Entonces matan esa para traer lombrices y compran lombrices. Y las moscas estas te comían más que las lombrices. Entonces, por ahí también una oportunidad para, bueno, ver qué es lo que aparece, por qué me molesta, qué está haciendo, ¿sí? es la próxima diapo. Es la próxima diapo, pero no son necesarias. Vamos a spoilear, pero no son necesarias. Bueno, otra forma por ahí de ahuyentar algunos de estos insectos o animales como roedores que pueden aparecer es... No, roedores no. Roedores, tenemos un conflicto grande. No pueden aparecer roedores. No, bueno, no sucede. La idea sería que no aparezca. Si hacemos todos los pasos como corresponden, no deberían aparecer. Uno de los factores importantes es el volteo, la aireación, para indicarles a esos insectos, digámosles, que ese no es un lugar adecuado para vivir, para anidar. Entonces, cuanto más volteemos, también nos evitamos de estos otros problemitas. Claro, no es algo que tenemos que poner ahí, se va a hacer, ¿sí? Es algo que tenemos que ocuparnos, porque si no, pueden desencadenarse algunas visitas indeseables. También evitar, como antes en la lista de los no, habíamos puesto lácteos, alimentos procesados, carnes, evitar esos residuos que por ahí generan ciertos olores que atraen moscas y demás. Si evitamos ponerlos acá, nos evitamos también de que vengan esos insectos. Ahí está la pregunta de las lombrices. Sí, hay como una cuestión, yo creo que tiene que ver con lo mismo del comprar algo para ponerle a algo. Las lombrices no son indispensables, ¿sí? Las lombrices, de hecho, no hacen el compostaje lo hace los microorganismos, el universo de microorganismos, bacterias, hongos, sus complejas interrelaciones. Las lombrices lo que hacen es el acabado final, porque la lombriz no se puede comer a la papa que estábamos hablando hoy, ¿sí? La lombriz no tiene dientes, no es que va a comer el residuo que nosotros agregamos. La lombriz come el residuo que ya se degradó, ¿sí? La lombriz come pasta de residuo, come el alimento que ya está degradado. Entonces, no hace lo mismo que los otros microorganismos, por así decirlo. No es que reemplazamos con la lombriz, porque la lombriz es más rápida. Me van a decir que no escucharon eso. Con la lombriz va más rápido. Pero nosotros estamos haciendo compo, no estamos haciendo una competencia de atletismo. Acá queremos tranqui. Los microorganismos procesan en primera instancia los residuos para que después ellos lo procesan porque tienen ganas de comer. Y después ese residuo, la lombriz puede terminar de procesarlo, ¿sí? La lombriz come tierra, la lombriz no come residuo, la lombriz come tierra. Por supuesto que ¿dónde la encontramos? Abajo de la hojarasca, donde hay mayor cantidad de
de materia orgánica. Entonces, en el compost le va a gustar estar, pero no va a comerse el residuo, va a comer lo que el otro microorganismo ya procesó y entonces ella puede comer con la misma textura que si fuera tierra, ¿sí? Entonces, si nosotros no atendemos a todo lo demás que dijimos antes, la lombriz no va a tener nada que hacer ahí. No va a poder comerse la cáscara de nada. O sea, es mentira que la lombriz come eso, ¿sí? La lombriz va a comer lo que se va degradando. Las lombrices son seres mucho más complejos que los microorganismos. Por lo tanto, necesitan condiciones de acidez, de temperatura y de humedad especiales. Entonces, si nosotros no podemos sostener sin las lombrices el compost, menos lo vamos a poder sostener con las lombrices. Esto es como un paso a paso. Si podés sostener una planta, te podés comprar un perro, adoptar un perro, y si podés sostener el perro, pensar en tener hijos. Bueno, una cosa así. Es como si nosotros no podemos sostener el compost sin macroorganismo, no le pongamos lombrices. Porque mucha gente viene y dice, mis lombrices se fueron. Yo le puse 1 kilo, compré al don que me vende para la pesca y se fueron. No, se murieron todas, señor, se descompusieron, usted no las ve más, están todas ahí muertas, diciendo por qué me crucé con... Prefería hacer carnada de pescado y no estar acá muriendo, ¿sí? No pudieron huir y bueno. Claro. La otra es que si se van, obviamente, si está abierto, se van a otra... Prefieren estar en una maceta porque hay tierra comible, digamos, y a las macetas las riegan, entonces hay humedad, que estar en el compost. La lombriz es pura piel. Usted tiene que pensar que está en permanente contacto. De hecho, se usa como indicador de un montón de contaminantes, ¿sí? Entonces, es muy sencillo. Ustedes piensen que es como, no sé, son alérgicos a un jabón y es como que alguien te frota el jabón permanentemente, ¿sí? Están todo el tiempo en contacto, todo su cuerpo, con todo lo que les molesta o todo lo que les hace bien. Entonces, es como, bueno, pensar un poquito antes de incorporar lombrices. Si tenemos todo esto aceitado, perfecto. Va a como hacer rápido ese último paso del compostaje. Pero nada más que eso, digamos. Y otra cosa que nos encanta, porque nos encanta todo lo que viene de otro lado, la lombriz. No, yo le puse una lombriz así gorda californiana porque esa es la lombriz que nos va a salvar de todo, porque esa de California, esa trabaja. Porque las lombrices de acá son vagas y duermen la siesta, las lombrices de afuera sí trabajan. Las lombrices de acá... No, es una lombriz, cómelo, es una lombriz. Entonces, no viste esta reproducción del mismo sistema que nos trajo hasta acá, hasta con las pobres lombrices. La lombriz que hace un agujero y saca una lombriz, esa come lo mismo, pone esa lombriz, ¿sí? Lo mismo que decimos, y no se nos ocurre traer las especies exóticas, ¿sí? Cuando pensamos en, no sé, animales, de mamíferos, qué sé yo, que estamos en contra de las especies exóticas, hay que cuidar la especie nativa. Bueno, no pongamos lombrices de otro lado. Busquemos una especie, una lombriz acá. Una lombricita criolla que aparece, ponemos eso. Después hacemos un criadero para la pesca, eso aparte. Entonces con las lombrices eso, todo bien con las lombrices, no son necesarias. Si no podemos mantener lo otro, no las tengamos. Punto, eso. Sí, además tenemos que prestar más atención con los residuos que agregamos, porque bueno, por esta sensibilidad que tienen... hay cosas que tal vez no podemos poner. De hecho, en la institución, que va a ser pura yerba, por ejemplo, olvídate. O sea, no les va a gustar. Por la acidez, sobre todo. Como que se queman, pobrecitas. Bueno. Sí, para ir cerrando. La última de todas. Nada, recordar esto, que la compostera es un sistema vivo y que tenemos que entender qué está pasando ahí, observar, aprender a observar, a ir probando, prueba y error es el método más efectivo, y también empezar a ver un poco de otra manera estos residuos que generamos para ver abono, para ver nutrientes, en donde antes solamente veíamos algo que no tenía valor, como los residuos o como los desechos, y poder tratar de llevar esta práctica a los mayores hogares o instituciones que se pueda para que los residuos ya no sean una problemática. Bueno, y con eso vamos a cerrar, porque si no ya es un stand-up de compostaje. Esperemos que se lleven buenas ideas, que lo puedan implementar, que les pierdan el miedo y bueno, que cuando volvamos todo el mundo haya compostado y la institución también. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias.